El silencio del comienzo. La noche había caído suavemente sobre el valle. Las montañas, cubiertas por un manto de neblina, parecían respirar al compás del viento. En medio de ese silencio, una lámpara de aceite parpadeaba frente a un pequeño templo. Dentro, sentado con las piernas cruzadas, Haru, un joven monje, observaba cómo una sola gota de cera descendía lentamente. Su mente, inquieta por los pensamientos del día, buscaba respuestas. ¿Por qué a veces siento que todo me falta, incluso cuando tengo tanto? Susurró. El maestro, anciano y sereno como el agua que ha aprendido a fluir, respondió sin abrir los ojos. Porque aún no has aprendido a escuchar la abundancia que ya habita en ti. Haru frunció el ceño, confundido. El maestro continuó. Cierra los ojos. Respira. Cada inhalación es un regalo. Cada exhalación, una ofrenda al universo. El joven obedeció. El sonido del viento se mezcló con el de su respiración. Y en ese instante, algo cambió. No fue una revelación grandiosa, sino una sensación sutil. Como si el aire mismo le susurrara, nada te falta, porque tú eres parte del todo. La lámpara seguía ardiendo. En su luz, Haru comenzó a ver reflejos de semillas, flores y frutos, símbolos de la vida que florece cuando se deja de luchar por controlarlo todo. El maestro murmuró. La abundancia no se atrae con deseo, sino con calma. Porque solo en la quietud, el universo puede escucharte. Haru abrió los ojos. Sonrió con suavidad. Por primera vez, comprendió que la prosperidad no empieza afuera. Empieza dentro, en el silencio que precede a cada pensamiento. Y así, la noche continuó su danza, envolviendo el templo en una paz tan profunda, que el sueño se volvió una meditación. El susurro del río. La madrugada se acercaba lentamente, y el murmullo del río cercano comenzaba a llenar el aire con un sonido constante, como un mantra antiguo. Haru abrió los ojos al amanecer del silencio, no porque el sol hubiera salido, sino porque su mente había despertado un poco más. El maestro seguía sentado, inmóvil. Su respiración era tan suave que parecía confundirse con la brisa. Maestro, dijo Haru con voz baja, anoche soñé con un jardín lleno de flores doradas. Caminaba por él y cada paso hacía que nuevas flores nacieran. Pero cuando miraba atrás, desaparecían. El anciano asintió, sin sorpresa. Ese jardín es tu mente. Cada flor es un pensamiento. Cuando caminas con gratitud, florecen. Cuando miras atrás con miedo, se desvanecen. Haru bajó la mirada, recordando cuántas veces había caminado por la vida temiendo perder lo que amaba. El maestro continuó. La abundancia no es acumular, sino comprender que nada te falta. El río no teme quedarse sin agua, porque confía en la fuente que lo alimenta. El joven cerró los ojos una vez más. El sonido del agua se volvió su guía. Sintió que con cada respiración, algo dentro de él se limpiaba, como si el río pasara por su pecho y se llevara las piedras del deseo, la ansiedad y la duda. Deja que el río te enseñe, susurró el maestro. El agua fluye sin detenerse, pero nunca corre con prisa. No busca el mar, simplemente llega a él. Las palabras se disolvieron en el aire, suaves como el rocío sobre las hojas. Haru comenzó a comprender que la prosperidad no era un destino, sino un estado de confianza. Que atraer abundancia no era cuestión de pedir con ansia, sino de fluir con fe. El joven monje abrió los ojos y vio cómo el primer rayo del amanecer tocaba la superficie del río, convirtiendo el agua en un espejo dorado. El reflejo lo envolvió en una sensación cálida, casi celestial. Y por un momento, todo pareció detenerse. No había pasado ni futuro, ni deseos ni temores. Solo un instante puro, donde el universo respiraba con él. El maestro habló una última vez antes de levantarse. Cuando el corazón aprende a fluir, la vida entera se convierte en un jardín que nunca deja de florecer. El viento trajo el eco de esas palabras, y Haru sintió que algo profundo, muy antiguo, se encendía dentro de él. Una semilla de calma, lista para crecer. La semilla del corazón.
Esa mañana, el maestro caminó hacia los huertos del templo. El sol comenzaba a despertar detrás de las montañas, tiñendo el cielo con tonos dorados y rosados. El rocío brillaba sobre las hojas, y cada gota parecía contener un pequeño universo. Haru lo siguió en silencio. Sus pasos eran lentos, medidos, como si cada uno fuera una oración. El maestro llevaba entre sus manos una pequeña bolsa de tela. Cuando llegaron al borde del jardín, la abrió. Dentro, había semillas diminutas, casi invisibles. Estas son las semillas del loto blanco, dijo el maestro. Nacen en el barro, pero crecen hacia la luz. ¿Sabes por qué te traje aquí, Haru? El joven negó con la cabeza. Porque cada pensamiento es también una semilla. Y lo que siembres en la mente, florecerá en tu vida. El maestro se inclinó y colocó una semilla en la tierra húmeda. Luego cubrió el hueco con delicadeza, como si guardara un tesoro. Muchos buscan la abundancia fuera, continuó. Piensan que el universo les dará lo que pidan, si lo desean con fuerza. Pero el universo no escucha las palabras, escucha la vibración del corazón. Haru se arrodilló junto a él y comenzó a sembrar. Mientras lo hacía, recordó los pensamientos que había tenido los últimos días. Necesito más, no tengo suficiente, quiero lograrlo todo. Y comprendió que cada uno de ellos había sido una semilla de escasez. Entonces, maestro, preguntó con humildad, ¿cómo se siembra la prosperidad? El anciano sonrió. Con gratitud. Cada vez que agradeces, estás regando las raíces de lo que deseas. Cada respiración consciente es una lluvia que alimenta tu jardín interior. El viento sopló suavemente, haciendo que las hojas del bambú susurraran. El sonido era tan tranquilo que parecía un canto. Haru cerró los ojos, y en su mente comenzó a imaginar su propio jardín interior. Vio tierra fértil, vio las semillas enterradas en calma, y vio su corazón brillar como un sol en miniatura, enviando luz a cada rincón. La energía se movía lentamente, como una corriente tibia. Era paz, pero también plenitud. Siente, dijo el maestro en voz baja. No pienses, solo siente. El universo no responde a tus pensamientos desordenados, sino a tu estado interno. Si vibra en escasez, atrae vacío. Si vibra en gratitud, atrae abundancia. El joven respiró profundamente. Con cada inhalación, imaginó absorber luz dorada. Con cada exhalación, soltaba preocupación. Su cuerpo se llenó de calor, de ligereza, de una sensación de expansión. El maestro, al verlo, asintió satisfecho. Ahora lo entiendes. No tienes que correr tras la abundancia. Solo tienes que permitir que ella te encuentre cuando tu corazón esté en calma. El tiempo pareció detenerse. Las nubes se movían despacio, los insectos zumbaban entre las flores, y el sonido del agua acompañaba la escena con un ritmo perfecto. Haru abrió los ojos y miró la tierra. Una mariposa se posó sobre el lugar donde había sembrado su semilla. El joven sonrió. Era como si el universo le estuviera diciendo, ya está hecho. El maestro colocó una mano sobre su hombro. Hijo mío, la abundancia no es algo que llega, es algo que despierta. Y cuando la despiertas dentro de ti, el mundo entero se alinea para reflejarla. El silencio volvió a envolverlos. Solo quedaba el murmullo del viento y el latido tranquilo del corazón de Haru. Dentro de él, el jardín ya comenzaba a florecer. El espejo del universo. El sol ya había trepado alto sobre las montañas. Los árboles proyectaban sombras largas y serenas, y el canto de los pájaros tejía melodías suaves que parecían nacer directamente del corazón del bosque. Haru se sentó bajo un viejo ciruelo. Las ramas, cargadas de flores blancas, caían a su alrededor como una cascada de pureza. Tomó una de las flores entre sus manos y la observó con detenimiento. Cada pétalo, tan delicado, parecía una pequeña obra del universo. El maestro se acercó en silencio. Sus pasos no rompían la calma, sino que la extendían. ¿Qué ves, Haru?, preguntó. El joven sonrió,
sin apartar la vista de la flor. Veo belleza, maestro, pero también fragilidad. Sé que pronto caerá. El anciano se sentó a su lado. Y sin embargo, ¿acaso la flor teme caer? Ella confía en el árbol que la sostiene, y el árbol confía en la tierra que lo nutre. Así también debe ser tu fe en la vida. Aru asintió lentamente, comprendiendo la enseñanza oculta en esas palabras. El maestro continuó, mirando hacia el horizonte. Muchos temen perder lo que aman, porque creen que la abundancia puede escapar. Pero la verdadera prosperidad no teme al cambio. Sabe que incluso cuando una flor cae, da lugar al fruto. El joven cerró los ojos. Sintió el aire entrar en sus pulmones, y por un instante, todo se volvió silencio. Dentro de sí, escuchó algo, un eco leve, como si la vida misma le hablara desde adentro. Nada se pierde, todo se transforma. Nada falta, todo fluye. Maestro, dijo suavemente, ¿cómo puedo mantener esta calma cuando el mundo se vuelve ruido? Cuando la mente se llena de deseos, miedos y pensamientos de carencia. El anciano tomó una piedra lisa del suelo y la lanzó hacia el estanque que había frente a ellos. El agua se onduló en círculos perfectos. Mira el agua, dijo. Cuando la piedra cae, el reflejo del cielo se distorsiona. Así ocurre con la mente cuando lanzas en ella pensamientos de miedo o escasez. El maestro esperó unos segundos, y luego señaló de nuevo el estanque. Las ondas se disipaban lentamente, y el reflejo del cielo volvió a ser claro. Pero si esperas, si no luchas contra las ondas, el agua vuelve a la calma, y el reflejo regresa. Así también lo hace tu mente. El silencio volvió a abrazarlos. Aru respiró con profundidad, como si quisiera absorber esa sabiduría en cada célula de su cuerpo. Su respiración se volvió un canto interno. Inhalo confianza, exhalo duda. Inhalo gratitud, exhalo temor. Inhalo luz, exhalo sombra. El viento sopló con suavidad, y una lluvia de pétalos descendió sobre ellos. El maestro cerró los ojos, dejando que los pétalos reposaran en su túnica. El universo siempre refleja tu estado interno, susurró. Si tu corazón vibra en abundancia, el mundo se convierte en un espejo dorado. Si tu corazón vibra en miedo, el mundo se vuelve una sombra que no te deja ver la luz. Aru lo escuchaba como si cada palabra fuera un hilo que tejía algo invisible dentro de él. El anciano continuó. La ley de la atracción no es magia, hijo mío. Es una danza entre tú y el universo. Cuando das un paso en calma, el universo da otro hacia ti. Cuando agradeces, la vida se abre. Cuando confías, los caminos se allanan. Pero cuando temes, cierras la puerta desde adentro. El joven permaneció en silencio. Y en ese silencio comprendió algo que las palabras no podían explicar. Era como si, por fin, viera la vida sin esfuerzo. Los árboles daban frutos sin pedirlo. El río seguía su curso sin planearlo. El sol iluminaba sin exigir reconocimiento. Todo simplemente era. Y en ese ser, todo prosperaba. El maestro se levantó despacio y miró al cielo. Recuerda esto, Aru. El universo no responde a tus deseos, responde a tu vibración. Por eso, antes de pedir, debes aprender a ser. El joven asintió. Su corazón, por primera vez, no se sentía vacío. Era como si algo se hubiera desbloqueado dentro de él, como si la vida fluyera ahora sin resistencia. El maestro comenzó a alejarse, caminando lentamente hacia el templo. Antes de desaparecer entre los árboles, volvió la mirada y dijo: Hoy has aprendido a mirar el reflejo. Mañana aprenderás a mirar la fuente. El sonido de sus pasos se mezcló con el canto del río. Y Aru, bajo la sombra del ciruelo, cerró los ojos. Dejándose llevar por esa paz profunda, esa sensación de plenitud que ya no dependía de nada externo. Por primera vez, comprendió que la abundancia no se busca ni se crea. Se recuerda. El camino de la confianza. El día avanzaba lentamente sobre el valle.
El sonido de los insectos se mezclaba con el canto distante de las aves, y el aire tibio del mediodía traía el aroma de las flores de loto que flotaban en el estanque del templo. Haru se encontraba limpiando el suelo del patio. Cada movimiento era lento, consciente. No barría solo el polvo. Sentía que limpiaba también sus pensamientos. Con cada paso, recordaba las palabras del maestro: la abundancia no llega a una mente llena, sino a una mente clara. Al poco tiempo, el maestro apareció en el umbral. Sus ojos, como espejos tranquilos, lo observaban con ternura. «Ven conmigo, Haru. Hoy iremos más allá del templo». El joven dejó la escoba, se inclinó y lo siguió. Caminaron en silencio durante largo rato, siguiendo un sendero de piedras que serpenteaba entre montañas cubiertas de niebla. El maestro avanzaba despacio, pero con firmeza, como si cada paso tuviera un propósito invisible. «Maestro», preguntó Haru mientras subían la colina, «¿por qué siempre caminamos en silencio?» «Porque en el silencio, hijo mío, se escucha lo esencial. Las palabras son como hojas movidas por el viento, pero el silencio es la raíz. Y solo desde la raíz, crece el entendimiento verdadero». Siguieron subiendo hasta llegar a una roca enorme desde la que se podía ver todo el valle. El río brillaba como una serpiente de luz, y el templo parecía un pequeño punto blanco entre la inmensidad verde. El maestro se sentó y señaló el horizonte. «Mira, el valle. Todo lo que ves fluye sin esfuerzo. ¿Acaso el árbol se esfuerza por ser árbol? ¿O el río por llegar al mar? Todo cumple su propósito sin forzar nada. Esa es la esencia de la prosperidad, dejar que la vida te viva». Haru respiró profundamente. El aire era puro, casi sagrado. Podía sentir cómo el viento acariciaba su piel, con cada soplo, algo en su interior se aligeraba. El maestro prosiguió. «Cuando el hombre desea más de lo que necesita, se separa del flujo. Cuando teme perder lo que tiene, se encadena a la escasez. Pero cuando confía, el universo responde». El joven bajó la cabeza. «A veces siento miedo, maestro. Miedo a no ser suficiente, a no alcanzar lo que sueño». El anciano cerró los ojos por un momento y sonrió. «Eso también es natural, Haru. La semilla también teme a la oscuridad antes de florecer. Pero no puede escapar de ella, debe atravesarla para encontrar la luz». El silencio se hizo largo. Haru observó el paisaje, y comprendió algo nuevo: el miedo no era su enemigo, sino un maestro más. El miedo era la puerta por la que debía pasar para alcanzar la confianza. El maestro continuó con voz suave. «La ley de la atracción no consiste en repetir deseos, sino en vibrar en armonía con ellos. Si deseas paz, pero vives en ansiedad, estás llamando a lo que temes. Si deseas abundancia, pero sientes escasez, estás alimentando la falta. Por eso, hijo mío, el primer paso no es pedir, sino alinearte». «¿Y cómo se logra eso, maestro?» «Agradeciendo por lo que ya eres. No por lo que tienes, sino por lo que eres. Cuando el corazón se llena de gratitud, la vida se convierte en un espejo luminoso». Haru cerró los ojos, inspiró lentamente y dejó que las palabras penetraran su alma. Comenzó a repetir en silencio. «Gracias por este aire que respiro. Gracias por este cuerpo que me sostiene. Gracias por la tierra que me da sustento. Gracias por el instante que me permite existir». Cada palabra era una semilla de luz. Cada pensamiento, un pétalo que se abría en su interior. Sintió su pecho expandirse, como si dentro de él floreciera un jardín invisible. El maestro lo observó con serenidad. «Estás aprendiendo a sentir la abundancia, Haru. Y cuando la sientes, ya no tienes que buscarla. Ella llega a ti, como el perfume de una flor que no necesita moverse para ser encontrada». El joven permaneció inmóvil, respirando esa verdad. El viento sopló nuevamente, esta vez más cálido, y trajo consigo una bandada de hojas que danzaban en el aire. Por un instante, Haru sintió que el universo bailaba con él. Todo estaba vivo, todo estaba en armonía. «Maestro», susurró,
¿Y si el mundo olvida esta verdad? ¿Si los hombres solo corren tras el oro, olvidando el alma? El anciano miró al horizonte, donde el sol comenzaba a descender. Entonces el mundo se llenará de ruido, pero bastará con un solo corazón silencioso para recordar el camino. Cada mente en paz es una lámpara encendida en medio de la oscuridad. Tú puedes ser una de ellas. El silencio volvió. El cielo comenzó a teñirse de naranja, luego de púrpura. El maestro se levantó y comenzó a descender por el sendero. Haru lo siguió, con el alma ligera, con el corazón abierto. Mientras bajaban, una sensación profunda lo envolvía. Ya no se sentía pequeño ante la inmensidad del valle. Se sentía parte de ella. Y comprendió que el universo no era algo externo que debía conquistar, sino un reflejo de su propio ser. Esa noche, mientras el sol desaparecía detrás de las montañas, Haru se prometió una cosa. No volvería a pedir al universo desde la carencia. Lo haría desde la plenitud. Desde el reconocimiento de que todo lo que anhela ya vive, silencioso, dentro de él. La noche de los 1000 reflejos. El crepúsculo envolvía lentamente el templo. El cielo, teñido de tonos dorados y violetas, se reflejaba en el estanque con una calma casi sagrada. Los árboles proyectaban sus sombras sobre la tierra húmeda, y el aire olía a bambú y a lluvia distante. Haru caminaba solo por los jardines, sosteniendo una lámpara de aceite. Cada paso levantaba una suave bruma que se deslizaba entre sus sandalias. El día había sido largo, pero su mente no estaba cansada. Al contrario, sentía dentro de sí una quietud profunda, como si su alma hubiera encontrado finalmente un lugar donde descansar. Se acercó al estanque y se sentó en silencio. Las flores de loto reposaban sobre la superficie, cerrando lentamente sus pétalos con la llegada de la noche. El joven observó su reflejo en el agua, parecía otro, más sereno, más luminoso. Y comprendió que el reflejo había cambiado porque él había cambiado por dentro. En ese momento, escuchó la voz del maestro a su espalda. ¿Qué ves cuando miras el agua, Haru? El joven sonrió sin girarse. Veo mi rostro, maestro, pero también algo más. Veo el cielo dentro de mí. El anciano se acercó y se sentó a su lado. Así es, dijo con voz suave. Cuando la mente se aquieta, el alma refleja el cielo. Y cuando eso ocurre, la abundancia ya no se busca, se revela. El viento sopló, moviendo las aguas del estanque. El reflejo se distorsionó, pero Haru ya no sintió miedo de perderlo. Sabía que, cuando el viento cesara, el reflejo volvería. Había aprendido a confiar. El maestro tomó un puñado de pequeñas piedras lisas y las arrojó una a una al agua. Cada piedra creaba un círculo, y los círculos se expandían hasta tocarse entre sí. Mira, Haru. Así es la energía del corazón humano. Cada pensamiento, cada emoción, crea una onda que se expande. Y esas ondas alcanzan todo lo que existe. El joven observaba fascinado. Entonces, cuando pienso con miedo, también envío ondas al universo. Sí, respondió el maestro. Y esas ondas regresan a ti, como un eco. El universo no castiga ni premia, solo refleja. Por eso, si deseas atraer luz, primero debes convertirte en luz. No hay otra ley. El silencio se hizo denso, pero no incómodo. Era un silencio lleno, fértil, como la tierra antes de germinar. El maestro cerró los ojos y dijo: Esta noche, harás una práctica. Te quedarás junto al estanque, bajo las estrellas, y aprenderás a meditar en la abundancia. Haru asintió con humildad. El maestro se levantó y, antes de marcharse, colocó una mano sobre su hombro. Recuerda, no busques nada. Solo permite. Deja que la vida fluya a través de ti, sin resistencia. El anciano se alejó despacio, y Haru se quedó solo, acompañado por la sinfonía nocturna del bosque. Los grillos cantaban como si entonaran mantras, y el murmullo del río se unía al susurro del viento. Todo era ritmo, respiración, eternidad. El joven cerró los ojos.
Su respiración se volvió más lenta. Inhaló profundamente y exhaló con gratitud. 1, 2, 3 veces. Hasta que su cuerpo se volvió liviano, casi transparente. En su mente comenzó a visualizar un campo inmenso, iluminado por una luz dorada. Cada respiración lo hacía más real. Podía sentir el calor del sol en su piel, el aroma de la tierra, la textura suave del viento. Y en medio del campo, vio un árbol majestuoso, de raíces profundas y ramas que tocaban el cielo. El árbol brillaba. De sus hojas caían destellos de luz, como pequeñas gotas de abundancia. Haru se acercó y colocó su mano sobre el tronco. Sintió una corriente tibia ascender desde la tierra hasta su corazón. Era una energía viva, vibrante, que le susurraba. Tú eres parte del todo. Nada te falta, porque nada te es ajeno. Las palabras resonaron dentro de él como un canto. Y entonces comprendió que la abundancia no era posesión, ni poder, ni fortuna. Era unidad. Era el reconocimiento de que todo lo que existe ya le pertenece por derecho de existencia. El viento sopló fuerte, moviendo las ramas del árbol de luz. Al hacerlo, una lluvia de pétalos dorados cayó sobre él. Cada pétalo que tocaba su piel se disolvía en energía, llenándolo de paz, de calor, de gratitud infinita. En medio de esa visión, escuchó la voz del maestro dentro de su mente. Cuando agradeces antes de recibir, estás diciéndole al universo que ya confías. Y esa confianza es la llave que abre todas las puertas. Haru sonrió. Sintió que una lágrima descendía por su mejilla, pero no era de tristeza. Era de reconocimiento. Era la lágrima de alguien que, después de tanto buscar, al fin recordaba lo que siempre había estado dentro. Abrió los ojos. La visión se desvaneció, pero la sensación permanecía. El estanque brillaba bajo la luz de la luna, y el cielo estaba repleto de estrellas que parecían respirar al mismo ritmo que él. El joven se recostó sobre la hierba y miró hacia arriba. Gracias, susurró. Gracias por lo que tengo, por lo que tuve y por lo que vendrá. Gracias, porque todo está bien, incluso lo que no entiendo. Gracias, porque soy parte de algo infinito. El viento pareció responder con un murmullo suave, envolvente. El sonido de las hojas se transformó en una canción antigua, casi imperceptible. Y en esa melodía, Haru se durmió. Su respiración se hizo una con la del universo. Su cuerpo descansó, pero su alma siguió despierta, flotando entre los sueños y la conciencia. Y mientras dormía, el maestro, desde el templo, observaba el brillo de la luna reflejado en el estanque y murmuró. Ha comprendido. La semilla ha germinado. El eco de sus palabras se mezcló con el canto del río, y la noche se volvió un manto de calma perfecta. Era la noche en que Haru dejó de buscar la abundancia. Y comenzó a serla. El amanecer del corazón despierto. La primera luz del amanecer comenzó a extenderse sobre el valle, bañando de oro los tejados del templo. El canto de los pájaros anunció el despertar del día, y una suave brisa agitó las ramas del ciruelo. El rocío brillaba sobre la hierba, como si 1000 pequeños soles hubieran descendido del cielo para bendecir la tierra. Haru abrió lentamente los ojos. Durante unos segundos no supo si aún soñaba. El cielo estaba cubierto de nubes rosadas, y el aire tenía un aroma fresco, nuevo, limpio. Se incorporó despacio, y una sensación de paz profunda, casi desconocida, recorrió su cuerpo. No era solo tranquilidad, era una certeza silenciosa. La certeza de que todo estaba en orden. A su lado, el estanque reflejaba el cielo del amanecer. Las flores de loto se abrían lentamente, despertando con el sol, igual que él. Y en ese reflejo dorado, Haru recordó las palabras del maestro. La abundancia no llega desde afuera. Fluye desde adentro, cuando el alma deja de temer y comienza a confiar. Por primera vez comprendió, no con la mente, sino con el corazón, el verdadero significado de esas palabras. No se trataba de pensar en prosperidad, ni de repetir frases o deseos. Era algo más sutil, más profundo. Era sentirse parte de la vida misma.
Era vivir sabiendo que todo cuanto existe ya lo incluye. Se puso de pie, respirando hondo. El aire entró en él como una corriente tibia de energía. Podía sentir el movimiento del viento, el latido de la tierra, el sonido lejano del río. Todo formaba una sola melodía, y él era una nota dentro de ella. En ese instante, el maestro apareció caminando entre los árboles. Su silueta, bañada por la luz dorada, parecía brillar. «Has pasado la noche junto al agua», dijo con voz suave. «¿Qué has aprendido, Aru?» El joven inclinó la cabeza y respondió. «He aprendido que el universo no me da lo que pido con palabras, sino lo que vibro con el alma. Que no debo suplicar, sino agradecer. Que la abundancia no se conquista, se recuerda». El maestro sonrió. Sus ojos reflejaban una mezcla de orgullo y ternura. «Entonces has despertado. Porque solo aquel que agradece antes de recibir ha comprendido el lenguaje del universo». Ambos caminaron hasta el borde del estanque. Las aguas se mantenían quietas, tan claras que el reflejo de las montañas parecía un cuadro pintado con paciencia divina. El maestro tomó una flor de loto que flotaba y la ofreció a Aru. «Esta flor crece en el barro, pero nunca se mancha. Así también debe florecer tu espíritu en medio del mundo. No temas las circunstancias, ni las pérdidas, ni la incertidumbre. Todo lo que parece obstáculo es, en realidad, un puente». Aru aceptó la flor con reverencia. «¿Y cómo puedo mantener este estado, maestro? ¿Cómo puedo seguir sintiendo abundancia cuando la vida vuelva a ser difícil?» El anciano miró hacia el horizonte y respondió. «Recuerda 3 cosas. Primero, que nada externo puede darte lo que no reconoces dentro de ti. Segundo, que la gratitud es el fuego que mantiene encendida la luz de la prosperidad. Y tercero, que cuando sirves a los demás desde el corazón, la vida multiplica lo que entregas». El joven asintió en silencio. Sabía que esas palabras eran un tesoro que debía cuidar con cada respiración. El maestro continuó. «La mente humana busca controlarlo todo. Quiere resultados, tiempos, recompensas. Pero la abundancia es como el viento, no puedes atraparla. Solo puedes abrir las ventanas de tu alma para dejarla entrar». El viento sopló en ese momento, levantando una danza de hojas secas alrededor de ellos. Era como si la naturaleza confirmara las palabras del maestro. Ambos permanecieron quietos, observando el juego del aire, sin intentar detenerlo. «Mira, Aru», dijo el anciano, «el viento no se detiene ante los obstáculos. No lucha contra las montañas, las rodea. No teme perderse, confía en su dirección. Así debe ser también tu confianza en la vida. No resistas lo que llega, ni persigas lo que se va. Fluye». El joven cerró los ojos y dejó que el viento le acariciara el rostro. Por dentro sintió un fuego suave, una presencia viva. Era como si algo en su interior hubiera despertado por completo. Comprendió que la verdadera abundancia no era tener más, sino ser más consciente, más agradecido, más presente. El maestro se inclinó hacia él. La gente suele pensar que la abundancia es riqueza. Pero la riqueza que ves con los ojos es solo una sombra de la abundancia real. La verdadera prosperidad es saber que cada respiración es un milagro. Que el simple hecho de existir ya es una manifestación de la plenitud del universo. Aru respiró profundamente. Sintió la tierra bajo sus pies, firme y cálida. Sintió su corazón latir, tranquilo, constante. Y en cada latido percibía un mensaje silencioso. Estoy vivo. Estoy completo. Estoy en armonía. El maestro lo miró por un momento más, luego se volvió hacia el templo. Regresemos, dijo. Hoy compartirás lo aprendido con los demás monjes. Porque el conocimiento solo florece cuando se comparte. Caminaron juntos por el sendero que conducía al templo. El sol ya se había alzado por completo, bañando el valle en luz dorada. El sonido de los pasos de ambos se mezclaba con el murmullo del río, creando un ritmo tranquilo, casi hipnótico. Mientras caminaban,
Aru pensaba en lo diferente que se sentía el mundo. Los mismos árboles, el mismo río, el mismo cielo. Pero ahora todo tenía una vibración distinta. La vida no había cambiado, él había cambiado. Y en esa transformación, todo parecía más vivo, más cercano, más sagrado. Cada piedra del camino brillaba con propósito. Cada hoja parecía susurrarle, todo está bien, siempre lo ha estado. Cuando llegaron al templo, el maestro se detuvo y colocó una mano sobre su hombro. Aru, dijo, lo que sientes hoy no es el final del camino, sino el principio. La abundancia no se alcanza una vez, se cultiva a diario, con la misma ternura con la que cuidas una flor. Agradece, confía y comparte. Esos son los 3 pasos del sendero eterno. Aru inclinó la cabeza profundamente, y sus labios pronunciaron, con un hilo de voz que el viento casi se llevó. Gracias, maestro, por mostrarme el camino hacia mí mismo. El anciano sonrió, y sin decir más, entró al templo. El sonido del gong marcó el inicio del nuevo día. Aru se quedó de pie frente al jardín, observando el reflejo del sol en las flores de loto. Sintió que cada pétalo era una palabra de amor del universo. Y supo, con una claridad que no necesitaba pruebas, que la abundancia no era un destino. Era una forma de vivir. Una respiración que nunca termina. El viento volvió a soplar, y las campanas del templo respondieron con un canto armonioso. La vida seguía su curso, y Aru sonrió. Por fin entendía. El universo no era algo que debía atraer. Era algo que debía recordar dentro de sí. Y en ese instante, bajo el cielo del amanecer, su alma floreció como un jardín eterno. El eco del jardín eterno. El día había avanzado con lentitud. Las nubes caminaban pausadas sobre el valle, y el aire estaba lleno del perfume del incienso que los monjes encendían al caer la tarde. En el templo, todo era quietud, armonía. Solo el sonido del viento entre los bambúes acompañaba los pasos tranquilos de quienes habían aprendido a vivir sin prisa. Aru estaba de pie en el centro del jardín, observando el estanque donde había pasado la noche anterior. El reflejo de la luna comenzaba a aparecer en el agua, redonda, blanca, perfecta. Era la misma luna que había visto tantas veces, y, sin embargo, esta noche la sentía diferente. No porque ella hubiera cambiado, sino porque su mirada ya no era la misma. A su alrededor, varios monjes jóvenes se reunieron, atraídos por la calma que irradiaba. El maestro había pedido a Aru que compartiera lo aprendido. Y aunque él no se sentía sabio, comprendía que la sabiduría no pertenece al que enseña, sino al que recuerda. Se sentó bajo el viejo ciruelo, y los demás formaron un círculo a su alrededor. El aire se volvió más suave, más denso, como si el tiempo mismo decidiera detenerse para escucharlo. Aru comenzó a hablar con voz baja, pausada, llena de serenidad. Durante mucho tiempo, dijo, creí que la abundancia era algo que debía perseguir. Pensaba que el universo me la entregaría si pedía lo suficiente, si deseaba con fuerza, si soñaba con intensidad. Pero ahora entiendo que la abundancia no se persigue, se despierta. Los jóvenes monjes lo escuchaban con atención. Algunos cerraron los ojos, dejándose llevar por el tono de su voz. La vida, continuó Aru, es como un jardín. Si lo riegas con miedo, crecerá la maleza de la escasez. Si lo riegas con gratitud, florecerán las semillas de la plenitud. El agua que usas para regarlo es tu atención. Y donde colocas tu atención, allí florece tu destino. Hubo un silencio profundo. Solo el canto de una rana en la distancia rompía la quietud del momento. Anoche, prosiguió, aprendí que el universo no entiende nuestras palabras, sino nuestra vibración. Cuando agradeces, aunque no tengas, estás diciendo al universo, confío. Y el universo responde, entonces, recibe. Cuando temes, aunque tengas, estás diciendo, no creo. Y el universo responde, entonces, espera. Uno de los jóvenes levantó la mano y preguntó, ¿y cómo puedo cambiar mi vibración cuando el miedo es tan fuerte, cuando la mente no deja de hablar? Aru sonrió con dulzura. Escucha al miedo, dijo, pero no lo sigas.
Es solo una voz que olvida quién eres. Respira. Respira hasta que el miedo se disuelva como niebla al sol. Cada respiración consciente es un regreso al hogar. Los monjes permanecieron en silencio, escuchando también sus propias respiraciones. El sonido del viento entre las hojas se mezclaba con el ritmo pausado de los corazones que latían al unísono. Haru cerró los ojos por un momento y recordó las enseñanzas del maestro. El universo no te castiga ni te premia. Solo refleja lo que llevas dentro. Cuando mi corazón estaba lleno de ansiedad, continuó, veía escasez en todas partes. Cuando aprendí a agradecer, comencé a ver belleza incluso en lo pequeño. Entonces entendí que la abundancia no depende de cuánto tienes, sino de cuánto reconoces. Y que el milagro más grande ocurre cuando te das cuenta de que ya estás completo. El maestro apareció en ese instante, caminando lentamente hacia el círculo. No dijo nada, solo se sentó a un lado, escuchando. Sus ojos brillaban con orgullo silencioso. Haru prosiguió. Hay quienes creen que la ley de la atracción consiste en desear cosas. Pero el verdadero poder no está en desear, sino en sentir que ya son tuyas. El universo no distingue entre lo que imaginas y lo que vives, responde a tu emoción, no a tus palabras. Por eso, si sientes paz, atraes paz. Si sientes amor, atraes amor. Si sientes gratitud, todo el universo conspira para multiplicarla. Las estrellas comenzaron a encenderse una a una en el cielo. El estanque reflejaba su brillo, y los monjes, en silencio, parecían parte del firmamento. Haru se inclinó y tomó una pequeña piedra del suelo. La sostuvo entre sus manos y dijo: Esta piedra no busca ser montaña, ni teme ser pequeña. Solo es. Así también debemos vivir nosotros. Cuando dejamos de luchar por controlar, y empezamos a confiar en el flujo de la vida, nos convertimos en parte del ritmo eterno del universo. El maestro, con voz apenas audible, añadió: La abundancia no está en lo que posees, sino en la capacidad de ver lo divino en lo cotidiano. Cada sorbo de agua, cada rayo de sol, cada respiración, son recordatorios de que ya lo tienes todo. El grupo guardó silencio. Algunos monjes lloraban sin tristeza, otros sonreían con los ojos cerrados. La energía que los rodeaba era suave, densa, luminosa. Una presencia palpable que no necesitaba explicación. Haru respiró profundamente. Por dentro, sentía que algo se expandía sin límites. Era como si su alma abrazara todo: las estrellas, la tierra, el viento, el maestro, el río, la luna. Todo era uno. Y en esa unidad no existía el deseo, ni el miedo, ni la carencia. Solo gratitud. Solo amor. Permanecieron así largo rato, en silencio. El maestro rompió el momento solo para decir: Este silencio es la oración más pura. En él no se pide, no se espera, no se teme. Solo se reconoce. Y cuando reconoces, el universo te reconoce también. El gong del templo resonó en la distancia, extendiéndose por el valle como una ola de luz. Era la hora del descanso. Los monjes se inclinaron en reverencia y se retiraron lentamente, con el corazón liviano. Haru se quedó solo junto al estanque, mirando las estrellas reflejadas en el agua. Y por un instante, comprendió que cada una de ellas era un reflejo de la abundancia infinita que habitaba en todo ser vivo. Cerró los ojos, respiró, y se dejó envolver por la noche. En su mente, las palabras del maestro flotaban como un eco luminoso. Cuando el corazón está en paz, el universo se abre como una flor. El joven sonrió. Sabía que su búsqueda había terminado. Pero también sabía que el verdadero camino apenas comenzaba. El de vivir cada día como una meditación. Cada gesto como una ofrenda, cada respiración como un acto de gratitud. El viento sopló una vez más, levantando un puñado de pétalos de loto que danzaron sobre el agua. Haru lo siguió con la mirada, y mientras desaparecían, murmuró: Gracias, vida, por enseñarme que ya soy abundancia. El reflejo de la luna pareció asentir desde el agua, y el jardín entero respiró con él.
envuelto en un silencio perfecto, donde la calma, la gratitud y la prosperidad se convirtieron en una sola palabra no dicha. Una sola vibración eterna. El jardín de la abundancia interior no estaba en el templo, ni en la montaña, ni en el universo, sino en el corazón despierto que había aprendido a florecer.